todos a la tercera sesión de diálogo sobre la infancia, en el que vamos a abordar el tema del hospital pediátrico en el futuro. Y para ello pues contamos con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Antonio Urra Cardona, que es médico especialista en pediatría desde el año 1981. Desde ayer, ¿no? Entonces es también doctor en medicina por la Universidad de Málaga y hizo el estudio y la tesis doctoral sobre epidemiología de tumores sólidos en la infancia en el año 1994, y contamos también con su experiencia como jefe del servicio de pediatría y áreas específicas, y también es director de la UGC de aquí del Hospital Materno Infantil desde el año 2012. Por lo tanto, una trayectoria muy larga, ¿no? 37 años ya como pediatra, y creo que resta decir que es la persona idónea para hablar un poco de dónde venimos, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos a nivel de lo que es el hospital pediátrico del futuro. Y bueno, por otro lado tendremos al entrevistador, que es el doctor Juan Aguilar Hurtado, que aparte de ser, que ya lo conocemos todos en salud mental, el coordinador de la UMI, de la Unidad de Salud Mental Infantil del Materno, es para mí un excelente psiquiatra, del que he tenido la suerte de formarme con él, y bueno, que espero seguir aprendiendo mucho con él si el SAM me lo permite, ¿no? Y bueno, la idea un poco de diálogo sobre la infancia parte de Juan, y cuando a mí me propuso llevar a cabo esto, que me parecía este proyecto, me pareció en primer lugar muy ambicioso, porque la idea final es coordinarnos y compartir conocimientos, no solo desde un punto de vista biomédico, que estamos más acostumbrados a lo mejor en un área como es un hospital, ¿no? Sino también desde un punto de vista cultural, social y psíquico, ya que la salud mental infantil no se entiende si no integramos todos estos conceptos, todos estos factores ambientales que también influyen en lo que es el desarrollo psíquico y emocional de la infancia. Y por lo tanto invitaros a todos a potenciar este diálogo sobre la infancia, que el próximo ya será para septiembre, y más o menos tenemos pensado una vez al mes o una vez cada 2 meses, y creo que es una oportunidad muy bonita para simplemente compartir conocimientos y formarnos más y entender mejor lo que es la psicopatología de un niño y la salud mental de la infancia. Y bueno, y sin más os dejo ya al entrevistador y al entrevistado, que es el doctor Juan Aguilar y el doctor Antonio. Bueno, Antonio, antes que nada, darte las gracias por tu colaboración, por estar aquí, por tu presencia, y estoy seguro que por podernos transmitir muchos conocimientos. Y yo quería, antes que nada, pues comentar un poco una anécdota que yo tuve contigo cuando te planteé el tema, que si tú recuerdas, no te planteé el hospital del futuro, sino que te planteé los cambios que se habían producido desde el pasado. La verdad que a mí me sorprendió que tú te anticiparas eso y me dijeras que no había que hablar del pasado, sino que había que mirar hacia el futuro. A mí me pareció algo fantástico, ¿no? Una persona como tú, con tu bagaje, con tu recorrido, y que no te contentaras con el pasado y el presente, sino que estuvieses ya mirando al futuro, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de ti. Pero bueno, tenemos que mirar un poquito al pasado, ¿no? La verdad que nuestros hospitales, este hospital lo hemos visto ahí en una fotografía en blanco y negro, antigua, desde cuando se construyó, no recuerdo exactamente cuántos años tiene. En el año 81. Pero bueno, en cualquier caso, la mayoría de nuestros hospitales pediátricos pues seguro que están entre los 30 y 50 años, y que evidentemente, aunque se han remodelado y tal, pero que básicamente son las mismas infraestructuras de aquel tiempo. Quizá últimamente estemos encontrando algunos cambios un poco más
Pero la medicina sí que ha cambiado mucho, ¿no? La medicina, concretamente la pediatría, yo creo que en todos los ámbitos sí que ha ido cambiando mucho desde muchos puntos de vista. Y supongo que esos serán los motores que vayan a hacer que cambie también la infraestructura en los hospitales. Y eso es lo primero que me gustaría que nos hablara de cuáles son los cambios de la pediatría, del enfermar y tal, que tienen proyección para el futuro, para entender los cambios que nos avecinan. Bueno, yo en primer lugar, Juan, pues darte las gracias por haberme invitado a dar mi humilde opinión sobre algunos de estos aspectos que nos plantea. No sé si seré capaz de poderlo llevar a buen puerto, pero sí planteas un tema, yo creo que importante y a veces que necesita decirse mucho en la sociedad. Uno de los índices para saber si realmente una sociedad es una sociedad madura, una sociedad dinámica y una sociedad moderna, es aquella sociedad que cuida a sus niños. ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, es lo que hace que genere después pues, adultos sanos y adultos en las mejores condiciones para poder afrontar los problemas que la sociedad se van a ir enfrentando. Por tanto, cuanto más apoyo tenga esa estrategia, mejor será la sociedad. Venimos de una sociedad donde, a base de mucho esfuerzo, porque tenemos que tener en cuenta un dato que es importante: la población infantil, aunque ahora es mucho menor, representa aproximadamente un 20-21% global del global. Eso supone que de alguna manera en una sociedad pues, hecha para los adultos, pues un 21% y ahora menos, estamos en 17-18%, es nada. O sea, la lista de tareas, de problemas, pues sería uno de los menores. Y por tanto, de alguna forma, eso es lo que hace que esa sociedad, en muchas ocasiones, pues sea reticente incluso a invertir en este tipo de estrategias. Y eso es una de las claves de las cuales se ha producido el desarrollo de las sociedades modernas, en apoyar a su infancia, en primer lugar, para que de esa manera podamos tener adultos. Luego, por otro lado, como tú bien decías, hasta dónde esto, cómo puede ir evolucionando. Bueno, yo creo que hemos pasado por muchas etapas, la etapa donde los adultos y los niños pues, estaban mezclados dentro de las áreas hospitalarias, hasta la época donde, haciendo un poco de historia del pasado, donde a los padres y a los niños los teníamos separados y se podían ver solamente los hospitales. Todo eso es producto de la evolución del conocimiento. A medida que hemos ido adquiriendo mayor evidencia científica de lo que vamos haciendo, nos va haciendo replanteando de alguna forma pues, cuál es la estrategia que debemos de seguir en nuestra evolución con nuestros niños. No sé si he sido capaz de contestar. Y Antonio, ¿y cómo ve este hospital o su sustituto en 20 años? A ver, esa pregunta me gusta. Bueno, antes de eso, esa pregunta es sumamente compleja. Y más en los tiempos actuales, que por ejemplo, hace unos días me comentaba un amigo que se dedica a todas las tecnologías nuevas tecnologías y tal, que había unos estudios de la empresa de empleo que nos dicen que el 75% de los trabajos que se ofertarán en 20 años hoy no existen. Ni siquiera lo imaginamos. Con lo cual, la pregunta mía es muy osada. Bueno, vamos a ver. Esto es una visión personal, por tanto, no quiere decir que hasta ahora la mayoría de los hospitales estaban pensados por los profesionales y
pensados para los profesionales. Y el primer concepto que yo creo que debe ser... El primer concepto que tenemos que de alguna manera modificar es que los hospitales deben de estar pensados para los pacientes. Y no, normalmente la estrategia que se ha solido hacer y se sigue haciendo es pensar en cómo trabajan mejor los profesionales. Bueno, pues el primer cambio que hay de realizarse es cómo podemos hacer para que los pacientes diseñar los hospitales para ellos, no para los profesionales. Y los profesionales nos tendremos que adaptar a esas circunstancias en nuestra tarea y en nuestro funcionamiento. Pues esto es un concepto absolutamente diferente y por tanto es una modificación de muchos aspectos dentro de nuestro diseño de los hospitales. Eso desde un punto de vista. Por otro lado, hay un aspecto que creo que hay que trazar de base y es que al final el objetivo que tenemos que tener tremendamente claro y a diario es que el proceso de la enfermedad debe ser paliado en lo máximo posible, de forma global y conceptual, como bien antes decía Marina, en su amplio concepto. Luego, por tanto, para hacer eso, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando un individuo pierde su estado de salud, nuestra misión debe ser reintegrarlo de la forma más rápida y menos traumática posible de nuevo a su estado anterior. O sea, y eso supone una gran cantidad de modificación. Pasa porque nuestras técnicas, nuestro desarrollo tecnológico vaya a minimizar, en primer lugar, los tiempos en los cuales debe estar ese paciente fuera de su entorno amigable, por tanto dentro de su espacio familiar y social, y por otro lado, debemos de dirigir todo ello a hacerle que ese mínimo tiempo que debe de estar aquí sea lo más confortable posible para que sea lo menos dramático posible. Esos son, yo creo que los dos aspectos en los cuales van a ir dirigidos. Para eso vamos a necesitar algunas herramientas, y las herramientas básicas que vamos a necesitar, pues ya las tenemos casi aquí, ¿no? Va a ser una medicina diferente. Vamos a ver probablemente que un porcentaje muy alto de los pacientes y del concepto que tenemos de la medicina ahora va a cambiar, porque los pacientes vendrán diagnosticados. El médico no diagnosticará, vendrá diagnosticado a través de la genómica, y por tanto nosotros lo único que haremos es usar esa genómica, de ese diagnóstico, y ponerlo en contacto con otro aspecto muy importante, que son los Big Data. Y ese Big Data, con los correspondientes algoritmos, nos darán cuál es la mejor actividad o la mejor actitud terapéutica para concretamente esa persona. Luego, por tanto, estaremos personalizando con unos índices de error lo menores posible sobre esa persona. Y entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y el médico entonces qué va a hacer? Bueno, el médico se dirigirá a realmente, en primer lugar, a seguir alimentando todo ese proceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, a controlar lo que se llaman los outliers, aquellas situaciones que se salen fuera de lo que es capaz la máquina, el algoritmo, de poder poner en marcha. Es decir, serían las situaciones más complejas y más complicadas. Y por tanto necesitaríamos, por tanto, de gente pues, con mucho conocimiento y con mucha capacidad para poder reconducir esas situaciones que son incapaces de poder seguir el camino habitual, aunque personal. Entonces, entiendo que el pediatra, el médico, va a tener que cambiar mucho. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Tienes que tener en cuenta que el pediatra, remontándonos un poco a años anteriores, a unas cuantas décadas anteriores,
bueno, pues si ahora nos poníamos todos muy contentos, cuando en un momento determinado se decía, ha nacido un niño con 500 gramos y ha seguido adelante. Hoy en día ya la edad de viabilidad de un neonato pues está ya en las 23 semanas. Antes eso era inviable. ¿Y eso qué genera? Pues eso es en base a qué? En base a un mejor conocimiento de la fisiopatología, en base a un mejor conocimiento, a unos mejores cuidados y en base a tener más tecnología que puede facilitar el que eso pueda llegar a uno. Pero eso también conlleva una serie de circunstancias que a veces no se nos debe de olvidar porque nos puede sacar del camino. Y es que eso va a generar también otro tipo de patología, otra tipología de pacientes que a lo mejor en otra época pues no lo van a tener. Y también otro de los aspectos que también se va a modificar dentro de la pediatría es que, bueno, pues en la época que yo empecé, pues uno de las primeras cosas que uno tenía que comprarse pues, era un libro de aquellos pacientes con sindrómicos que a través de una serie de triadas o de diferentes datos clínicos, a veces analíticos o de imagen, pues uno tipificaba. Y para eso pues teníamos un libro y tal. Hoy en día, pues cada vez esos diagnósticos se hacen antenatalmente en muchas ocasiones y por tanto hay muchas modificaciones y no se ven tanto. Y sí, en cambio, pues estamos viendo otro tipo de pacientes, que son aquellos pacientes que antes no podíamos diagnosticar porque no teníamos biología molecular o no hacíamos screening metabólico al nacer y eran enfermos que a lo mejor se morían y que hoy en día, pues como se puede a través de la tecnología, podemos detectarlos de forma precoz y esos son pacientes que viven a lo largo del día. O sea que la tipología del paciente va a cambiar y por tanto el pediatra también tendrá que cambiar en su actividad. Entonces, de alguna forma nos vamos a enfrentar a una potenciación del tema de los cuidados y de la atención al paciente crónico. Claro, va a haber como tres tipos de pacientes. Un paciente que será el paciente agudo, que en un momento determinado su situación de inestabilidad podrá llevarlo a necesitar incluso cuidado intensivo. Un paciente agudo que no está desestabilizado, pero que sí requiere pues, de terapias agudas para corregir su proceso. Y luego va a haber toda una serie de pacientes, que son pacientes derivados de esos diagnósticos que antes yo me refería y que hoy en día podemos hacer y que además podemos actuar terapéuticamente, donde son pues, enfermos con enfermedades crónicas que pueden tener procesos de reagudización o no y que requieren no solamente de una persona o de un profesional, requieren de muchos profesionales. Y esos muchos profesionales pues, son básicos el que esté muy bien coordinado, en primer lugar. En segundo lugar, que esté muy bien estratificado cuáles son los niveles de cuidado que van a requerir para que de alguna manera se haga no como probablemente lo hacemos ahora dentro del hospital, sino de una forma muy transversal. O sea, sería ese concepto que llama Zimmerman del hospital líquido. Es decir, un hospital que, bueno, tú estás aquí, pero en el fondo el paciente está dirigiéndose hacia su entorno natural y por tanto a su hábitat, que es donde tiene que estar. Y nosotros acercándole a ese hábitat los cuidados que va a requerir. O sea, yo creo que será una modificación pues, muy importante. Y los hospitales, entonces, iremos mucho hacia lo que decías tú al principio, ¿no? Estancias muy cortas, donde seguramente la tecnología influya muchísimo, ¿no? Porque tenga un peso tremendo, pero donde, tú lo decías, donde el ciudadano va a tener que decir mucho, ¿no? Muchas cosas. Y el ciudadano, en nuestro caso, es el niño. Es el niño. El niño tiene unas peculiaridades
muy, muy importante. Yo es la tercera vez, creo, que repito esta frase, ¿no? Porque me parece que es muy, muy importante. En varios acontecimientos que hemos tenido esta noche. Hay una autora, Alison Conley, es catedrática de Berkeley, que dice que el niño y el adulto son dos formas diferentes de la especie Homo sapiens. Y yo creo que como tú decías, el mundo del adulto, que aunque mira al niño, pero lo tiene poco en cuenta. Nosotros hemos querido tenerlo un poquito en cuenta hoy de dos formas. Una, con esos dibujos, que son de pacientes nuestros, que le hemos pedido un poco que nos den su visión de cómo sería el hospital. Y bueno, y también hemos hecho una pequeña presentación que nos han aportado ellos. Me gustaría que Mercedes nos la va a poner para que la veas. Los niños queremos un hospital más moderno. El futuro tendrá más colores. Las ambulancias serán más rápidas, hasta volarán. El médico será robots y otros robots nos cuidarán con sus máquinas. Las enfermeras aprenderán a ir en patines rápidos, aunque habrá tubos transportadores de personas. Vendrán bichos nuevos a cuidarnos, mientras los niños tenemos internet gratis, porque las gafas de realidad virtual gastarán muchos megas. Veremos pelis y chuches, muchas chuches. Pero los papás nos pedirán comida gratis, pizzas con muchos sabores. Lo mejor es que no hará color en todas las plantas. Habrá máquinas de helado gratis. Aunque ahora que lo pienso, La última decía que lo mejor, que ahora que lo pensaba, lo mejor era que no tendrán que ir al hospital. Que lo mejor era que no tenían que ir al hospital. Algo que por lo menos tendrá que ir menos tiempo. Seguro. ¿No? Y sí, que apunta a algo así, de la tecnificación del médico. Yo creo que a este niño le han enseñado, antes de hacerle el vídeo, le han dado una clase, porque ha dicho cosas que son además ya realidades. O sea, los drones dentro de poco serán los encargados de hacer transportes de materiales, la tecnología realmente de la modificación del color de los hospitales es un elemento que está súper claro. Perdona que te interrumpa. A lo mejor no se le ha enseñado, sino que los niños a veces van por delante. Pues probablemente, pero al final lo que hacemos no es más que un producto del desarrollo, ¿no? Y de captar pues, imágenes e ideas de determinados sitios y luego pues alguien que la ordena un poco la estructura lo que nos permite el avance. Entonces al final son los propios niños. No sé si hace un par de días pues, se le ocurría a alguien decir, bueno, ¿por qué no ponemos los sueros ocultos para que no estén todo el día viendo los sueros, ¿no? Y ahí estaban por los chavales haciendo unas cajas para pues, esta manera meter los sueros. Eso ha surgido de ellos, no es algo que
Probablemente nosotros estamos más preocupados en nuestro mundo, en el día a día de otra serie de aspectos, y ellos pues esas pequeñas cosas que captan, si somos capaces de atenderlos con suficiente tiempo e inteligencia, pues nos harán mejorar la vida de ellos. Me parece que el futuro va por escucharlo. Más bien. Aprenderíamos mucho. Totalmente. Yo creo. Insisto un poco, uno de los temas que plantea ahí es la técnica, ¿no? La revolución tecnológica a la que estamos asistiendo. Pero eso en principio nos puede hacer pensar también los riesgos, ¿no? Incluso de la deshumanización de la medicina. ¿Cómo podremos compatibilizar este médico robot con un médico humano? Bueno, es que, a ver, una de las claves que nos corresponde ahora, siempre nos ha correspondido cuidar. El médico, de alguna manera, en su época de los inicios casi del Hipócrates, era un humanista, y que al final pues no era un médico de todo, del cuerpo, de la mente y de la sociedad. Por tanto, evidentemente, hoy en día, a medida que más se tecnifique la medicina y la sociedad, necesitamos de alguna manera actuar para mantener la humanización de esa actividad, porque en definitiva podremos tecnificar todo, pero estamos tratando con un ser humano y su bienestar emocional es básico para poder actuar. Y si no tenemos en cuenta eso, mal futuro nos espera. Si no acompañamos al ser humano, por tanto en este caso al niño, durante y después de sus procesos, tanto de enfermedad como cuando esa enfermedad, pues en un momento determinado se termina, pues es muy difícil que lo estemos haciendo bien. O sea que es básico el que yo, cuando planteaba esta charla, me parecía que era precisamente fenomenal, porque creo que ahora mismo, hoy en día, vivimos en un estado donde cualquier mínimo disconfort genera una patología de alguna manera, a veces con representación incluso orgánica. ¿Y por qué? Probablemente porque la sociedad nos tiene más protegidos, y al tenernos más protegidos no estamos preparados o no tenemos la herramienta, no sabemos manejar las herramientas necesarias para que ante cualquier disturbio no nos afecte de alguna manera así, el aspecto bien somático o bien psicosomáticamente. Y eso es uno de los grandes cambios, por lo menos entre los pacientes pediátricos que veíamos antes y los que estamos viendo ahora, que cada vez vemos más trastornos de estas características, como vosotros mejor que yo sabéis. Una de las funciones que habíamos planteado en este tipo de encuentros es, digamos, el papel de la salud mental en la transversalidad de su función a lo del hospital. No ser un departamento donde se aborde el malestar psíquico como algo aparte, sino impregnado en ese hospital líquido también, una mezcla. Y entonces es el momento de preguntarte, aunque ya has apuntado, ¿cuál es el papel de la salud mental en el futuro y en el presente? Yo creo que es básico. O sea, si dijera que es una necesidad me quedaría corto. El concepto que además es una palabra que a mí me gusta, porque creo que define muy bien el papel de cada uno de los actores en el enfermar del individuo, que es la palabra holística. Yo creo que es clave. O sea, al tratar a una persona holísticamente, el elemento más importante que hay, independientemente, como es evidente, del bienestar físico, es el bienestar psicológico del individuo. Y yo creo que se harán muy pocas cosas sin poder contar con ese
papel básico que tiene que jugar el cuidado de la salud mental del individuo, porque si no, pues estaremos haciendo mal. O sea, si a mí resulta que me tratan muy bien, pero yo me siento mal, pues no hemos conseguido la finalidad que buscábamos. Y eso para conseguirlo, por eso antes cuando hablaba de la coordinación, de los cuidados de ese individuo, pues el papel de la salud mental es un elemento no solamente transversal, yo me atrevería a decir que es un auténtico círculo donde está por un lado pues el bienestar físico y en el centro el bienestar emocional y psicológico, que es lo que va a marcar la recuperación real, y al mismo tiempo pues que ese individuo ante cualquier circunstancia que le esté generando una dificultad o una displecencia, pues se modifique rápidamente. Insistiendo un poco en esa liquidez y tal, yo creo que de alguna forma tenemos que conseguir en el futuro que eso se impregne en todos los ámbitos profesionales y tal, ¿no? Entonces, te planteo dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo ves la formación de los profesionales de la sanidad, enfermeros, pediatras, cirujanos y tal, en su ámbito competencial y en estos aspectos, que hasta ahora yo creo que estamos muy descuidados en la formación? A ver, hace poco teníamos una reunión con un docente de la universidad y decía que dentro de poco el tipo de docencia que se hacía o que se hace y el que se hace será totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el tipo de aprendizaje que antes hacíamos, que era un aprendizaje teórico y después en la práctica, eso se tiene que modificar. El aprendizaje tiene que ser sobre la actuación apoyado en el conocimiento después científico o en este caso teórico, pero de una forma mucho más desde el inicio del aprendizaje y por otro lado además desde la continuidad para ir cada vez poniendo de alguna forma más complejidad en esas tareas aprendibles, ¿no? Llámese pues el técnico de laboratorio, llámese enfermería, llámese médico. O sea, de hecho, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en la vida y en la sociedad? Uno llega y le enseñan y se va a trabajar a un sitio y le dice, mira, y a lo mejor está pues 3-4 días contándole un poco qué es lo que tiene que hacer. Y después de ello tiene una persona que la va tutelando en su quehacer. Y en función de sus capacidades le va metiendo más información, le va dando más responsabilidad o menos responsabilidad, hasta que llega un momento donde ya tiene no solamente esa responsabilidad, sino es capaz de asumir pues otros aspectos de la responsabilidad que no son las puramente dirigidas. Eso mismo se va a trasladar al aprendizaje del médico y en la enfermería 3/4 de lo mismo. O sea, él me decía, no se va a parecer en nada al aprendizaje de la medicina que tenemos hoy en día. Después habrá que todo esto, pues, en fin, pulirlo, cuidarlo en sus modificaciones, pero ya de hecho ya está cambiando hoy en día, ¿no? A través del plan de Bolonia, pues ya ha empezado a cambiar, los alumnos están prácticamente desde casi sus inicios dentro de los hospitales, ellos están viendo con un mayor de alguna forma cómo actúa, plantean cuáles serían las actitudes que había que tomar frente a esa situación en un momento determinado para ver y poder comparar lo que ellos han pensado con respecto a lo que realmente la persona que es responsable sobre ese paciente va a tomar. Y ese tipo de aprendizaje es muy bueno, porque no es un aprendizaje de osmosis, es un aprendizaje de traslación de conocimiento
y enriquecimiento de aquel que no se tiene. Eso es lo que no sé si al final será así. Como hemos dicho antes, el futuro será algo que nos vayamos ganando en general como sociedad, ¿no? Lo último que comentaba, el niño que he hablado, que no lo hemos oído, me han recordado que era el tema de no ir al hospital. ¿Cómo ves la atención en el futuro comunitaria, extrahospitalaria? Eso hoy en día en muchos ámbitos ya está casi conseguido. Es decir, antes teníamos que ir a sacar dinero a una sucursal, esperar allí un tiempo, esperar una cola, hay molestias, hacer trabajo, tal, porque tenía un horario, tal. Pues los bancos, si quieres no aparece, lo puedes resolver prácticamente todo. En el ámbito de la sanidad estamos, yo creo que muy atrás en esos aspectos. ¿Irá por ahí el futuro? Seguro. Esto es, la tecnología no va a parar precisamente en el mundo sanitario. El e-health hoy en día es prácticamente una de las apuestas no solamente más importantes, sino casi 2/3 partes de las startups que se realizan ahora mismo en el mundo se realizan a través de empresas de salud para desarrollar o bien programas, o bien tecnología, o bien sensores que luego en el futuro puedan hacer que todo esto sea posible. Eso dentro de poco tendremos sensores para detectar multitud de cosas que a través de un aparato inteligente, cualquier smartphone inteligente, traslade esos datos al lugar que se considere y nos dará las alarmas correspondientes para actuar de una manera o de otra. Eso es una realidad ya prácticamente. Y por tanto, la medicina al final, y sobre todo, tiene que estar, por eso decía yo antes, hablaba de transversalidad, o sea, los hospitales tienen que estar en continuidad. Tú a lo mejor has visto en un momento determinado al paciente, o puede estar corriendo un paciente, pero lo puede estar viendo un señor en otro sitio, es decir, en lo que se llama hoy en día el trabajo en red. Pero el trabajo en red se va a ver todavía más cuando realmente, pues, a través de todo este tipo de tecnología, nos acerquen mucho más a facilitarle al individuo que no tengan que acudir a un hospital o incluso a un centro de salud. O sea, dentro de poco, no, ya hoy en realidad hay países como puede ser pues, Finlandia, donde tienen un 70% del año pues, pueblos aislados, donde se morirá la gente. Y ya están usando todo este tipo de tecnología a través de las comunicaciones vía satélite, donde tú ves al paciente, hablas con él, o tienen algunos dispositivos ya para poder enviar información de un electrocardiograma o de una descargar datos, por ejemplo, de la glucemia para poder saber cómo va su diabetes, etcétera, etcétera. O sea, eso ya es una realidad que probablemente llegará a un nivel que nos quedaremos asombrados. Pero en fin, yo de eso ya probablemente no lo veo. O sea que hoy ya tenemos posibilidades técnicas para conseguir ese tipo de cosas y lo que falta es inversión. Evidentemente, al final los países se desarrollan en función del Producto Interior Bruto. O sea, uno puede tener pues, muy buena idea, pero si no tiene... O también de la visión que se tenga, ¿no? Los bancos no creo que hicieran todo este tipo de cosas para facilitar la vida a sus clientes. Pero ellos buscando rentabilidades.
ellos buscaban una rentabilidad. Llegará un momento donde la medicina se modifique, o parte de las modificaciones de la medicina se harán porque será más eficiente y el coste-eficacia que va a tener todos los productos vayan dirigidos a eso, cosa que a los médicos y en general a todo el sector sanitario no nos han enseñado, ¿no? Parecía que esto era un pozo sin fondo, y pedimos, no, pero eso se acabará. Entonces se harán cosas en función de la eficiencia que tengan y no se modificará si no es eficiente. Pero toda esa finalidad irá buscando el poder hacer sostenible un sistema, porque si no, los sistemas sanitarios y los modelos sanitarios serían insostenibles si no se tiene en cuenta eso. No, hay que mirar mucho, muy bien los números, porque ¿cuánto puede costar a una persona que está en su puesto de trabajo ir a una consulta, a revisión, para que le dé el resultado de una analítica? Es un montón de dinero. ¿En qué sentido? Pues un montón de dinero porque, primero, ese señor deja su puesto de trabajo, es decir, que ese día, aunque le está representando un coste para la empresa, no lo está realizando. En segundo lugar, tiene que producir un desplazamiento a ello, con un dinero que le cuesta el coste de ese desplazamiento. Y está contaminando. También, además. En tercer lugar, está generando probablemente un disturbio dentro del entorno familiar porque en su estrategia está sacando, dejando su entorno en esas características para venir a un hospital a recibir una analítica determinada. Entonces, eso que en principio pues, son los costes indirectos que se llaman de todo ese proceso, pues normalmente no se tiene en cuenta. Y hay veces pues, que a lo mejor podíamos facilitar eso, pero eso en el futuro, más pronto que tarde, no será así. O sea, todas esas cosas serán telemáticamente y le mandarán pues, un resultado y dicen total, y solamente te podrás encontrar o bien físicamente o bien a distancia en función de determinadas circunstancias cuando necesites dialogar con. Tendremos que mejorar la comunicación. Evidentemente esa va a ser la clave de todo esto. Yo te hacía ese inciso ahí de la contaminación y tal, y bueno, quería utilizarlo para también plantear, no lo sé, la verdad que ese tema no lo he estudiado para verdad, pero un hospital es una máquina de contaminar. Mira, tremenda. Hace aproximadamente unos 12, 15 años se puso muy de moda, empezó a mover el movimiento, sobre todo en Estados Unidos, algunas aportaciones también en Europa, en España, sobre todo en la zona de la costa mediterránea, de Valencia, etc. Cierto grado de movimiento sobre lo que se llamaba la salud medioambiental. Y bueno, pues eso que parece que es así, un poco abstracto, cuando uno empieza a meter un poco el dedo, a ahondar en ello, pues ahí, pues desde la alimentación, las características de la alimentación que tomamos, los componentes en los cuales está llevado a cabo ese alimento que después vamos a ingerir, la situación del entorno donde vivimos, en tercer lugar, las características de los medios de transporte que usamos, el lugar donde desarrollamos nuestras actividades al aire libre, algo tan simple como puede ser el poder disfrutar de una situación como es una playa a lo que se ve sometido. O sea, todo ello conlleva el que la salud medioambiental es un elemento que ahora probablemente está poco desarrollado, poco cuidado desde el punto de vista de los profesionales y será un elemento básico para el poder tener al final esa respuesta que nos la va a pedir la sociedad. La
sociedad va a pedir que eso se cuide y que además no le afecte. Eso es seguro, eso es imparable. Estaba repasando un poco mi nota y la verdad que prácticamente hemos tocado todo, yo creo que la mayoría o todos los aspectos que yo quería tocar, ¿no? Aunque sí quería apuntar una cosa. Hemos visto un poco el diseño de nuevos hospitales, tener en cuenta a los ciudadanos, la introducción de la tecnología, pero al mismo tiempo el avance tan grande que está habiendo la cosa que, como decíamos, también previsible lo que va a pasar. Tendremos que estar preparados también para los cambios que no conocemos, porque la estructura del hospital es rígida. Cualquier cambio supone... Yo oí hablar, creo que era al gerente del Clínic de Barcelona, y una de las características que hablaba del futuro del hospital es la modulabilidad. La modulabilidad lo planteaba no solamente del aspecto físico, sino incluso funcional, de los perfiles profesionales, de tal. Seguramente dentro de poco, lo que decíamos también antes, habrá gente trabajando en los hospitales que hoy en día ni nos imaginamos. Quería saber un poco... Es que claro, a medida que se va modificando, ya sea un poco por gráfico, aunque no me atenga a la realidad. Si nos imaginamos que ahora mismo estamos fabricando un coche, al final, dentro del proceso de la salud y de la sanidad, por tanto, de un hospital, pues es una factoría de producir salud, pues en el momento que esa factoría se modifican los sistemas para poder generar una salud mejor y diferente, pues evidentemente las personas que van a realizar ese tipo de modificaciones serán distintas. Habrá, ya lo hemos visto, o sea, antes pues una resonancia nuclear magnética pues hacía primera, hoy la sintética. Bueno, pues con ese mismo procedimiento va a haber un montón de circunstancias que se van a generar en todos aquellos procesos en los cuales no se precise de una excesiva cualificación para realizar el proceso. Luego tendrá que haber gente o profesionales que sean los que se encarguen de ver qué modificaciones requieren ese tipo de procesos para hacerlo más dinámico, menos invasivo, más, me atrevería a decir, más ágil en llevar a cabo eso. Pero de ahí van a surgir montones de profesiones que, como tú bien has dicho antes, probablemente algunas ni nos las imaginamos, porque serán absolutamente diferenciadas. Pero por eso es importante tener una mente abierta, no quedarse anclado en lo que tenemos, y por ello es básica la investigación. O sea, el elemento que todo esto nos hace que podamos avanzar es a través de la investigación. No de cualquier tipo de investigación, sino de investigación que conlleve innovación, de investigación que conlleve además una actuación a corto o medio plazo para poder llevar a cabo pues, una mejora de la calidad de vida. Porque a veces nos llenamos la boca de hablar de investigación, pero si esa investigación no tiene una traslación hacia la sociedad, pues sirve de poco. Fíjate cómo estamos en investigación, que probablemente debería de haber empezado la entrevista hablando de investigación, preguntándote, pues si hablamos del futuro, debemos de plantear el presente de la investigación, pero bueno, mejor tarde que nunca.
la investigación en el hospital debe ser una sola cosa. Bueno, yo creo que la investigación, a veces lo que llamamos, nos llenamos de un nombre pues, probablemente muy bonito, pero investigar al final, a mí me gusta más decir innovar, porque al final es la observación del proceso de una determinada circunstancia que hace que a través de, a veces, pues, el fallo-error, o sea, el acierto-error, a veces en otras ocasiones a través de análisis de otras características, nos van a permitir, pues, ir subiendo escalones. Pero ese escalón que a veces nos cuesta trabajo, debe ser como el elemento básico de nuestro día a día. O sea, si queremos realmente ser una sociedad productiva desde el punto de vista productiva para el ciudadano, pues necesitaremos hacer una sanidad donde al lado estemos continuamente comparando esto frente a aquello, aquello frente al otro, el otro sobre aquello, porque si no será posible. Pero eso de alguna manera ya es prácticamente una realidad. Lo que pasa es que detrás de ello pues conlleva también, como antes veíamos, pues que tiene que haber pues inversión necesaria para poder producir todo eso, si no sería imposible. Por tanto, ahí hay una apuesta de los países, hay una apuesta de las instituciones sobre el desarrollo de esas características. Para que todo funcione en cualquier actividad humana, yo creo que para que funcione bien, el elemento humano es fundamental. Y el que la gente, los profesionales estén a gusto, motivados, contentos, ilusionados con su trabajo, es fundamental. ¿Cómo crees que debiera cuidar el hospital el ambiente en el futuro? Me lo pone difícil. Yo creo que eso es algo... Porque hoy hay un malestar inmenso. Me lo pone difícil porque precisamente una de las cosas que yo creo que no se ha cuidado nunca es el bienestar realmente de la gente que trabaja en torno a estas características. Y siempre pues se le achacaba el que, bueno, pues como son vocacionales, pues a través de la vocación pues pone todos los déficits que pueda haber del sistema, todos aquellos déficits del mal funcionamiento, todos aquellos déficits que pueda haber de la mala gestión, etcétera, pues lo suple esos vocablos que se supone que es pues, el tener una vocacionalidad sobre aquel trabajo que tú estás realizando. Yo creo que eso se va modificando de alguna manera porque cada vez la gente es menos tolerante con ese aspecto, pero es algo que nosotros en nuestro entorno no cuidamos. En general, en la mayoría de la sociedad, por lo menos en la española, y en la sanidad evidentemente mucho más, porque es más estresante, porque además de alguna manera es un trato mucho más humano a humano y por tanto pues uno no somos máquinas que conectamos y desconectamos y nos vamos y volvemos, y todo eso nunca se ha cuidado. O sea, el entorno en el cual se trabaja evidentemente pues malo, en mi opinión, y por tanto eso nos guste o no nos guste, se traslada y se hacia la propia paciente, la propia familia, evidentemente. Y eso será algo que... Hacia el mal funcionamiento y hacia los costes. Evidentemente, por supuesto, y eso conlleva un coste importante porque no se es eficiente en muchas ocasiones por múltiples motivos. Es curioso porque, por ejemplo, tenemos un departamento, no sé cómo se llama, de riesgos laborales, pero no existe, yo creo, uno del bienestar laboral. ¿No? Eso sería ya el siguiente paso. Bueno. Y hay un concepto que cada día que
tengo alguna relación con empresas bastante avanzadas y tal, de la fidelización. El Hospital del Futuro tiene que tratar de fidelizar a buen profesional. Hombre, hay países como Japón, desde que nace uno casi, te fidelizan hacia una determinada marca. Tú eres de Honda, o eres de Suzuki, o eres de Toyota. Eso aquí cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo porque yo creo que en general, ¿no?, las diferentes crisis económicas, las diferentes crisis que se han pasado dentro de la sociedad nos ha hecho, nos ha maltratado de alguna manera, y cuando maltratas a la gente dentro de ese entorno se produce un desapego hacia ese lugar donde tú de alguna manera haces tanto esfuerzo, y por tanto lo que te dan ganas realmente de irte, y en vez de acercarte a ellos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo creo que porque hay estratégicamente un error, ¿no? ¿Por qué llevan los equipos un escudo? Porque es el mecanismo de identificación frente a ese equipo, ¿no? Y todo se rodea hacia ellos. Y evidentemente eso es uno de los primeros elementos que hay que intentar dar herramientas para poder frente a ellos. Y es complicado en la época. Bueno, yo no tengo más preguntas. Si quieres comentar alguna cosa que te... Yo daros reiteraros mi... Pero no hemos terminado porque ahora queda otra participación. Reiteraros mi agradecimiento porque evidentemente, en fin, no sé si he podido pues, dejar algunas pequeñas pinceladas de aquello que yo a lo largo de mi experiencia he sido capaz de trasladar esa pequeña experiencia. Bueno, como hemos dicho en el tema de los hospitales, que debe estar abierta la participación ciudadana, que tenga un protagonismo ellos, aunque este modelo de entrevista y tal es poco proclive, nuestro compromiso cada vez más era de darle la voz a las personas que vienen a acompañarnos para que hagan la pregunta que estima oportuno, si lo estima oportuno, y yo les voy como a obligar a que te hagan preguntas. Me Así parece que a ver si soy capaz de contestar. la pregunta está a vuestra disposición. Antonio, muchas gracias por venir a esta entrevista, me ha gustado mucho. Y bueno, partiendo un poco, ¿no?, de la base que predecir el futuro es algo muy complicado, ¿no? Y también partiendo de la base que el futuro depende de lo que cambiemos ahora en el presente, ¿no? Mi pregunta es, como jefe, ¿no?, y director ya de muchos años de pediatría, y que la UMI está integrado en este hospital, ¿qué nos pedirías a la UMI? ¿Qué pedirías a nivel de integración en el hospital? ¿Y qué carencias ve que podríamos mejorar? Hombre, yo, esto que voy a decir es una reivindicación desde hace por lo menos 3 décadas o más. Yo creo que debéis de estar presentes siempre. ¿Por qué? Porque sois un elemento básico. O sea, a través de vuestra presencia vais a poder después captar la confianza del individuo y de esa familia para después llevar a cabo las actuaciones correspondientes, no solamente desde el punto de vista, como antes decía, desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista del entorno en el cual se está generando. A veces cuando vosotros llegáis ya en un momento determinado, pues la situación, usando un término médico, está enquistada. Y a lo mejor sería mucho más fácil
el poderla ir llevando de una determinada manera bajo unas manos profesionales como la vuestra, que después teniendo que actuar cuando ya hay un comportamiento sobre esa situación. Esa es mi opinión. Por tanto, tenéis necesidades todas para que podamos compartir de alguna manera ese tipo de procesos. No sé si te lo Sí, sí, me has contestado. Yo de todas formas quería también apuntar que me parece fundamental eso. Ahora voy a... Pero yo creo que uno de los retos, y es un reto y es complicado, no solamente activar esos cambios en nuestros pacientes y tal, sino que el reto nuestro es también cambiar al pediatra. Evidentemente, es que el primero que tiene... Cambiar todo el ambiente relacional que existe. El primero que hay que cambiar esto es como la obra de teatro. O sea, si la obra de teatro quiere modificar, tiene que cambiar los actores. Es posible, seguro. Más preguntas. Margarita, no me creo que no tenga alguna cosa que preguntar. Y perdona por ser tan directo. Primero, felicitaros a los dos porque me ha encantado, me ha gustado muchísimo. ¿Y qué preguntaría yo? Pues lo que antes vosotros habéis comentado del apoyo que queremos tener, ¿qué pensáis de los niños oncológicos, de los cuidados paliativos en vuestra unidad de salud mental? Entonces, eso va dirigido a mí. Sí, sí. Bueno, yo creo que, personalmente creo que debiéramos tener un papel fundamental. En todos los aspectos, como decía antes, en la intervención directa con las familias, en la intervención directa con los niños, pero también la intervención directa con enfermería, fundamental, porque vosotros al fin y al cabo sois los que llevan el peso del sufrimiento emocional de los pacientes oncológicos. Vosotros sois fundamental. Entonces, yo lo que no creo es la compartimentación excesiva de que, bueno, ahora viene el especialista en salud mental para que resuelva el problema de la salud mental del paciente. No, nosotros lo que tenemos, y a mí me ha encantado el término de hospital líquido, nosotros tenemos que ser un líquido que impregne todos los ámbitos competenciales de todos los profesionales. Yo lo tengo muy claro. Ahora, hoy por hoy hay una multitud de obstáculos a esa intervención que seguiremos, y yo personalmente tengo un compromiso de eso. Yo soy muy tozudo en ese tipo de cosas y mi empeño va a ser, pero necesitamos varias cosas fundamentales. Primero, fundamental, recursos humanos. Las UMI no han estado diseñadas para esto. De hecho, hace relativamente poco tiempo ni siquiera estábamos aquí, estábamos en otro hospital. Una vez que nos situaron aquí, nos situaron en el sitio más alejado de todo el hospital, en el sótano. Eso es significativo, no es... Cuando se hacen las cosas, a veces parece que son casualidades y no son casualidades. Yo no soy psicoanalista, pero creo en lo que los psicoanalistas llaman inconsciente, y otras ramas dicen que procesamiento oculto, etcétera, ¿no? Se hacen eso. Nosotros necesitamos, por ejemplo, pequeñas infraestructuras, es decir, si nosotros hablamos con un paciente acerca de su sufrimiento, lo que más se precisa es la intimidad. Básico. Si no se tiene eso, no se tiene. Es como si a un cirujano le obligaran a operar en el pasillo. No se puede.
porque incluso lo que puede hacer es complicar más el asunto. Bueno, es todo un reto, y bueno, vamos a ver si a medio plazo conseguimos. Si no, pues también, hombre, yo creo que en el hospital, pues concretamente todo el tema de asociaciones han venido a ocupar muchos de los de esas funciones, y bueno, a mí ni me parece bien ni me parece mal, me parece una realidad, y además que es hasta cierto punto lógico que es un papel que se pueda ocupar ahí, y que es otro reto, pues la coordinación con ese tipo de cosas, porque es una realidad y tendremos que ser suficientemente habilidosos como para plantear sinergias, ¿no? Y eso es complicado, es complicado. El futuro. Pero el futuro vamos a ir tratando de ir dando pasos desde el presente, teniendo en cuenta las dificultades del pasado y los desencuentros del pasado. No sé si he escurrido mucho el bulto o... El doctor Urquiza seguro que nos puede hacer alguna apreciación, alguna pregunta. En esta ocasión al doctor Urda. Al doctor Urda, sí. Mira, yo creo que ha quedado bien explicado, digamos, todos los puntos que nos puede suscitar el tema de pensar en el futuro, ¿no? Para el hospital. Ese constructo que es el futuro, que de hecho lo estamos pensando ahora mismo en el presente, algo impensable, pero bueno, podemos hipotetizar, ¿no? Creo que de alguna forma a mí me parece que ha quedado un poco por fuera de todo esto el factor precisamente de lo que estamos hablando, el niño. El niño, la palabra del niño. Yo creo, o pienso que en el futuro el hospital no dejará de ser también un producto. Cuando sale un videojuego al mercado, antes ha pasado por la mano de un niño y se ha visto el niño cómo juega, y se ha visto si el niño ha tenido una experiencia placentera, ¿no? Me pregunto, porque realmente no sé si hay algo hecho al respecto, me pregunto si en algún momento al niño se le daba en un hospital para saber cómo se ha sentido durante el tratamiento. No sé si hay encuesta de satisfacción, no sé si esa encuesta la rellenan los padres, pero realmente se han tenido en cuenta factores como cómo quiere dormir el niño, qué quiere comer, si le ha gustado la cama, si le ha gustado su habitación, si le han dejado colgar sus dibujos. No sé si eso está ahora mismo, de verdad que no lo sé, yo lo pregunto desde la ignorancia, pero me parece que, hablando de cosas de niños, creo que los niños tendrían que tener un papel, porque al final, imagino que en esto también intervendrá la asistencia privada y todo eso, al final será un producto que tendrá que competir. Si esos factores, nosotros que ahora mismo trabajamos en la pública, no se tienen en cuenta, creo que nos iremos quedando atrás. Pero vuelvo a decir, no sé si se está haciendo algo al respecto. Encuesta de satisfacción a los padres, creo que desde este punto no está cubierto, porque al fin y al cabo es la subjetividad de los padres y ya son adultos. Yo creo que no, es decir, soy sincero, hacemos encuestas de satisfacción dirigidas básicamente a la familia de los padres, pero no realmente a los niños. Se están empezando a hacer algunas pequeñas cosas, sobre todo no nosotros, estoy hablando en general, nosotros aquí, ¿no? Que es pues con algunos niños que en un momento determinado pues se están creando como algunas, incorporándolo a algunos comités de funcionamiento del hospital en determinados aspectos para que ellos de alguna forma sean copartícipes. Pero claro, hay que buscar determinados márgenes de edad que en muchas ocasiones algunos no los vamos a ver reflejados, ¿no? Como es lógico. Entonces ya pues estamos hablando de pacientes a lo mejor con 12, 13, 14, 15 años, que no los más pequeños, porque en un momento determinado eso es lo que hasta ahora se está haciendo, pero no, yo creo que efectivamente dentro de poco habrá que tener en cuenta esa opinión, más que nada para de alguna manera a través de esa opinión ir haciendo actuaciones de mejora.
pero siempre chocamos con algunos aspectos que son importantes. Uno no puede hacer en muchas circunstancias pues crear expectativas que luego no puedas llevar a cabo, porque lo que genera es más insatisfacción. Si tú generas que a ver qué le parece, cómo podemos hacer esto y tal, pues yo cambiaré tal, y ves que pasa el tiempo y no sé, lo que genera es insatisfacción, en mi opinión. Yo comentar que yo sí he visto algunas cosas que a mí me han llamado la atención en Estados Unidos, pensando un poco este tipo de cosas y tal, y he visto pues algunos hospitales que han recibido premios y tal, la innovación y tal. Y por ejemplo en las páginas web de estos hospitales, en casi todas hay entrevistas a niños que han pasado la experiencia de hospitalización. Es verdad que es muy de marketing, ¿no? Y de publicitario, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido mucho cómo explicaban todo el proceso de enfermar, de cómo habían vivido lo que le habían hecho y tal, ¿no? Y eso por una parte. Por otra parte, muy las declaraciones de la gerente de un hospital, no me acuerdo, muy prestigioso de Houston, no me acuerdo. Donde plantea un poco la gerente que el hospital tiene que tener en cuenta al niño en todas sus demandas y en todas sus, para analizar qué es lo que necesita, tenerlo en cuenta, ¿no? Es una declaración que hace, no sé cómo lo harán, como tal, pero sí que cuando le hacen la entrevista de cómo es su hospital, lo pone como que es el pilar fundamental, es el pilar de, ya no sé yo si luego hay encuestas de satisfacción, pero desde luego sí que parece que en algunos sitios que van en punta de lanza lo tienen en cuenta, ¿no? Seguramente si tú veías hace 10, 15 años, miraba documentación, seguramente eso no lo plantearía. Hoy empiezan a plantearse, ¿no? Pero bueno, está a 10.000 kilómetros. Sí. Entonces, daros las gracias por acudir y por escuchar aquí a